Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré de un tema muy importante y controversial que se está presentando en este instante, las deportaciones expeditas. Es básicamente un tema diario, se están deportando de manera expedita a cientos de personas que están pues tratando de ingresar a los Estados Unidos por un puerto de entrada y veremos cuáles son esos requisitos que se pueden configurar para que un oficial de inmigración pueda tener esta facultad y finalmente deportarlo de manera expedita. Veremos también qué significa la deportación expedita y cuáles son sus consecuencias. ¿Por qué la administración Biden está acudiendo una vez más a este tipo de medidas que ya se habían básicamente descontinuado por el tiempo y que ahora ya van una vez más a empezar a implementarse y se están implementando también en diferentes puertos de entrada? Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para usted. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti, para quien lo pueda necesitar. Compártelo porque muchos se pueden beneficiar. Y les hablaba de la deportación expedita. ¿Qué significa la deportación expedita? Pues sencillamente es un proceso que faculta a oficiales de inmigración, básicamente oficiales de inmigración que no tienen un rango muy alto, a poder deportar de manera expedita a personas que están ingresando aquí a los Estados Unidos por un puerto de entrada. Esto es con bastante preocupación se ve por las organizaciones de protección de los derechos de los inmigrantes, puesto que se entiende que la administración Biden pretendía pues empezar a quitar este tipo de medidas que se habían implementado anteriormente en las administraciones anteriores, como la del expresidente Trump. Pero no obstante, se han iniciado una vez más una serie de medidas por parte de la administración del presidente Biden para efectos de minimizar muchos elementos que se han venido dando, tales como por ejemplo la inmigración desenfrenada en los puertos de entrada, no solamente a nivel terrestre, sino también en ocasiones marítimo. Pero también puede darse esta deportación expedita en los puertos como tales, como los aeropuertos y otros tipos de puertos de entrada. Así que pues veremos ¿qué significa y por qué existe la deportación expedita? Primero que todo, la deportación expedita, como les expresaba anteriormente, se da cuando una persona, por ejemplo, ingresa por un puerto de entrada, bien sea sin una documentación específica, o también ingresa y pues obviamente miente o tiene una tergiversación material de un hecho específico, tales como por ejemplo haber mentido siendo que no lo es, diciendo que es un residente o un ciudadano de los Estados Unidos, u otro tipo de tergiversaciones materiales que pueden conducir al oficial de inmigración a que usted sea deportado. Pero esto es muy grave porque la diferencia exactamente, y tendríamos que ahondar al respecto, de la deportación expedita en relación con un proceso de remoción, es que usted normalmente en un proceso de remoción, usted tiene algo que se denomina debido proceso. Es decir, el debido proceso es un elemento, un principio jurídico que tienen todas las personas cuando han sido notificadas de un proceso que se lleva en contra de ellas. Pues primero que todo, como les expresaba, a ser notificadas de dicho proceso, y segundo, a tener una audiencia frente a un juez normalmente para efectos de poder argumentar algún tipo de defensa. Pues en esta ocasión, esta deportación expedita, como les expreso, no tiene la posibilidad esta persona, recién llegado, pues de poder argumentar frente a un juez su defensa respectiva. Normalmente entonces las personas que son los considerados como Arabian Aliens son esas personas que llegan a un puerto de entrada a solicitar el ingreso aquí a los Estados Unidos, pero que finalmente el oficial de inmigración los encuentra inadmisibles. Entonces este video básicamente se enfoca a estas personas que ingresan por estos puertos de entrada y que
han tenido algún tipo de inadmisibilidad en el pasado. Por ejemplo, han trabajado ilegalmente en los Estados Unidos, han mentido, como les expresaba, en ese puerto de entrada, o han tenido algún otro tipo de inadmisibilidad. Esto es muy delicado porque el oficial de inmigración, por ejemplo, en el aeropuerto, un oficial del CBP o Customs and Border Protection puede tomar la decisión de acuerdo a las inferencias que haya pues logrado de la inspección que se haya hecho suya, pues de que usted ha violado en algún momento esa ley federal de inmigración. Así que puede optar por expresarle a usted, no, mire, yo no lo dejo ingresar, no le damos la admisión, y por contrario a ello vamos a proceder a deportarlo de manera expedita. Entonces, ¿qué significa esto? Pues las consecuencias básicamente es que usted no va a tener la posibilidad de estar frente a un juez de inmigración. Ese es otro de los derechos que usted tiene frente a un juez de inmigración, a ser escuchado, es decir, a hacer algo que se denomina, o a ser parte de algo que se denomina hearing. Hearing es básicamente a que sea escuchado en una audiencia que esencialmente pues sirve para que usted pues contravierta, niegue o acepte los cargos que están llevados en contra suya. Por ejemplo, esta persona que está en el aeropuerto, que están en un puerto de entrada también, tales como los límites entre México y Estados Unidos, estas personas obviamente no van a tener ese derecho frente a un juez, sino que están hablando es con un oficial de inmigración que en ocasiones inclusive no es un juez, no es un abogado, sino que sencillamente es un oficial de inmigración. No es desmeritando a esta persona, pero no tiene la capacidad, vamos a decir, jurídica para expresarle a usted las defensas que tiene. Pero frente a un juez usted va a tener un proceso que se denomina trial, en donde usted va a tener inclusive la posibilidad de poder llevar a un abogado para que lo defienda y controvertir con defensas tales como, por ejemplo, remedios migratorios o alivios migratorios, para que usted pueda obtener algún tipo de pues solución aquí en los Estados Unidos en relación con su situación migratoria. Entonces, las consecuencias son bastante delicadas, porque cuando usted finalmente, el oficial de inmigración ha definido o ha decidido que usted es probablemente sujeto a esa deportación expedita o expedited removal, usted es deportado de inmediato, ni siquiera es dejado de ingresar a los Estados Unidos. O si usted ha ingresado en un lapso de tiempo de menos de 2 años o menos de 14 días, por ejemplo, usted es considerada una persona sujeta a esa remoción expedita. Entonces, si ese es el caso, entonces usted va a tener un castigo de 5 años y en ocasiones, por supuesto, usted va a perder su visa con la cual estaba tratando de ingresar, o si no estaba ingresando con un tipo de documento válido para solicitar la admisión, pues usted va a tener ese castigo de 5 años. Si usted intenta ingresar en el futuro, en ese tiempo que ha tenido el castigo, pues usted va a tener inclusive el castigo mucho más severo, hasta 10 años, 20 años o inclusive permanente. Así que son medidas que se están implementando en este instante y que solamente tiene varias excepciones. Por ejemplo, aquellas personas que están solicitando un asilo, pero siempre y cuando las personas puedan pasar algo que se denomina la entrevista del miedo creíble o Credible Fear Interview. Ese Credible Fear Interview significa lo que les expreso, una entrevista del miedo creíble. Esta persona tendría la posibilidad de pasar ese miedo creíble y solicitar que sea escuchado frente a un juez de inmigración. Sin embargo, la administración del presidente Biden está haciendo una serie de modificaciones que radicalmente van a cambiar la inmigración en los Estados Unidos, especialmente lo relacionado con el asilo. Entonces vamos a ver también que van a verse afectadas muy posiblemente estas personas que están solicitando el asilo en el puerto de entrada. Pero existe otra excepción a estas consecuencias negativas. Puede ser que un oficial de inmigración, bajo su discrecionalidad, acepte que usted pueda obtener una salida voluntaria, es decir, una voluntary departure. Cuando esta persona básicamente es garantizada o le otorgan esa salida voluntaria, entonces la persona no va a tener un castigo y posteriormente puede reingresar a los Estados Unidos.
sin duda alguna y bastante diferencia cuando a usted le hacen esta deportación expedita ya en firme, y usted pues obviamente inmediatamente va a tener ese castigo por lo menos por 5 años, no va a tener su visa, y por supuesto volver a solicitar una visa va a ser muy difícil. Así que hay consecuencias bastante importantes que usted debe conocer, y sobre todo en la actualidad, porque se está dando el Fast Track de Expedite Removal. Es una modalidad que se estaba implementando en la administración del expresidente Trump, y ahora dramáticamente, dados los incrementos del COVID-19, dados los incrementos de la desenfrenada pues inmigración ilegal, vamos a decir, por los puertos de entrada, especialmente por México. Entonces la administración Biden ha optado hace unos pocos días de implementar una vez más esta aprehensión de estas familias que están intentando pasar a los Estados Unidos de manera ilegal y están siendo deportadas de manera inmediata, es decir, expedita. Este proceso entonces asegura, según el presidente Biden y su política, de por lo menos tener más seguridad en las fronteras, mucho más disminución del COVID-19, e igualmente pues evitar que se vulneren los derechos de estas personas que están tratando de pasar, y que por supuesto han sido explotadas desde el punto de vista de los coyotes y otros tipos de organizaciones. Así que la administración Biden está implementando ciertas políticas que se venían llevando a cabo con el expresidente Trump, tales como el título 42, en donde estas personas que pasen por estos puertos de entrada de esta manera, pues van a ser devueltas una vez más si no encuentran el argumento preciso para poder ingresar a los Estados Unidos. Entonces son medidas bien radicales que se están viendo en este momento en la administración actual aquí en los Estados Unidos en relación con las deportaciones expeditas, por ejemplo. Repetimos entonces, cuando usted venga por un puerto de entrada, ese es uno de los requisitos. Segundo, si la persona ha mentido, si ha tenido ausencia de un documento válido para poder solicitar esa admisión, entonces es posiblemente muy vulnerable usted para que sea deportado de manera expedita. Recordemos que si existe esa posibilidad de que discrecionalmente el oficial de inmigración acepta de que usted retire la solicitud de ser admitido en los Estados Unidos, entonces pudiese ser una salvación para usted de que no sea deportado de manera expedita. De todas maneras, esta información es muy importante para que ustedes estén atentos si ustedes han cometido una infracción en el pasado. Cuando ustedes vengan por un puerto de entrada, ustedes tienen que estar muy preparados para poder argumentarle al oficial de inmigración. Por ejemplo, en el aeropuerto, aquí en Miami, nosotros encontramos muchísimas deportaciones expeditas. Tiene que estar atento de que usted no sea deportado expeditamente, dado que el oficial de inmigración va a tener récords que lo puedan conllevar a que usted violó la ley federal de inmigración, y por tanto pues usted va a ser deportado de manera expedita. Un ejemplo es también aquellas personas que han trabajado de manera ilegal aquí sin documentos en los Estados Unidos en el pasado. Después de abril 1 de 1997, usted es sujeto a esa remoción también. Esta es una creación del Congreso, no es algo nuevo, y que obviamente se está tratando de implementar ahora con mayor fuerza. Otro aspecto también puede ser que usted haya mentido en el pasado, o que se haya quedado mucho más tiempo de lo que le hayan permitido quedarse, más allá, por ejemplo, de 180 días o quizás más de un año. Otros aspectos también puede ser algún tipo de violación de la ley estatal, no solamente violaciones de la ley federal, sino también violaciones de la ley estatal. Por ejemplo, leyes relacionadas con el child support, leyes relacionadas con las leyes de tránsito, criminales, por ejemplo, como el DUI. Violaciones de esta índole lo conllevarían a usted a tener la posibilidad de ser muy vulnerable a que sea sujeto de una deportación expedita. Así que si ustedes se encuentran en este tipo de situación, o son de pronto sujetos a este tipo de medidas, entonces tienen que estar preparados hacia el momento que ustedes vengan a los Estados Unidos
a ser interrogados sobre ese tipo de situaciones. Si ese es su caso, debe asesorarse de su abogado para que usted tenga una guía idónea y que no sea sujeto de esa deportación expedita. Está sucediendo muchísimo que las personas no se están preparando, y como ahora se está implementando bastante esta deportación expedita, cuando las personas son deportadas una vez más de manera pues rápida, flash, entonces van a tener imposibilidad de cumplir su sueño americano, sus objetivos aquí en los Estados Unidos, tales como la empresa, como casarse, como construir una familia aquí en los Estados Unidos. Así que es importante que ustedes se asesoren antes de reingresar una vez más a los Estados Unidos de América. Así que espero que les haya sido muy útil este video, esta información, que es un material de contenido actual. Está implementándose una vez más la deportación Fast Track. Fast Track significa rápidamente la deportación expedita. Así que espero que lo compartan. Por favor, denle like a este video porque es un material de contenido importantísimo. Compártelo en las redes, en Instagram, en Facebook y aquí mismo en YouTube. Dale like para que muchas personas se beneficien de esta información. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad.